Bueno, y continuamos con visitas de caras a las elecciones provinciales del próximo día domingo. La gente ahora que conforma a Carlitos Martínez, el diputado provincial que va por su reelección, y una visita a nivel nacional. Victoria Donda. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Pudo llegar hoy? Tranquilo. Pude llegar, hoy sí, hoy llegué. Es complicado el tema de los vuelos, ¿eh? A veces es complicado, sí, otras veces... Pero uno lamentablemente parece que se va acostumbrando, ¿sí? No, las cosas malas y complicadas no hay que acostumbrarse. Sí, exactamente. No. Diputado, ¿cómo le va? ¿La campaña? Muy bien, muy intensa. Yo creo que una de las más intensas de las que yo tenga memoria, con mucho ida y vuelta con la gente. Intensa en cuanto a la campaña, diputado, pero en cuanto al entusiasmo de la gente. Sí, eso es paradójico, ¿no? Porque hay un nivel de apatía o de bronca de la gente. Yo diría más bronca de la gente. Tiene que ver con digamos, toda esta historia de mentiras, de engaños, ¿no? De haber apostado a algo que pensaron que era un cambio. Se mezcla todo, ¿no? Y también al desmejoramiento evidente de la situación socioeconómica, ¿no? Se nota eso en la recorrida en los barrios, la malaria, como dice el vecino, que se ha incrementado enormemente en los últimos tiempos. ¿Cómo, si buscamos o hay que buscar responsables a esta apatía de la gente? ¿Tiene mucho que ver la gente? ¿Tiene mucho que ver los partidos, los candidatos, los políticos? Una mezcla de cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que esto que te decía, ¿no? Hay una crisis de credibilidad objetiva, ¿no? En la política como actividad, que es generalizada, no es del Chaco únicamente esa situación, es de todo el país. Pero también tiene que ver que los partidos políticos, salvo progresistas, no ponen en el centro del debate y la atención ciudadana las propuestas que son urgentes y necesarias. No hay críticas que propuestas. Exactamente, hay más chicaneo, todo es golpe de bajos efectos, digamos, todo eso, y quedan afuera los grandes temas importantes, ¿no? que la población quiere que se solucione, ¿no? El tema que yo te comentaba la otra vez, el avance del cuadro de nutrición y malnutrición en los barrios, el tema de cómo enfrentar la droga, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por qué? El tema de los centros de asistencia sanitaria en adicciones que no se crean, y también el clima de estas 4 elecciones en 5 meses, ya es como que el agua que rebasó el vaso, ¿no? Diputada, ¿cómo encontró la provincia? Fuera de la cuestión electoral y también un poco hablando del tema del próximo domingo. A ver, si hablamos del próximo domingo es muy difícil dejar afuera la cuestión electoral. ¿Cómo encontré la provincia? Creo que Chaco es una provincia que sigue desperdiciando una posibilidad importante. Chaco es una provincia productora de alimentos, con niveles de pobreza y de malnutrición infantil alto. Chaco es una provincia donde hay problemas que no terminan de resolverse. El problema de la seguridad es uno de esos, pero es una provincia donde sigue estando muy ausente un plan de seguridad estratégico coordinado del Estado Nacional y el Estado Provincial. ¿Por qué? Y porque parece que hay más tensión en tratar de acomodar las cuentas entre el gobernador y el Estado Nacional que en resolver verdaderamente los problemas de los chaqueños y las chaqueñas. Por eso es importante la elección de este domingo, y en ese sentido el poder contar con una persona como Carlos Martínez en la legislatura de la provincia es muy importante. Tener una voz en la legislatura que represente lo que piensa la gente común es fundamental. Para nosotros es fundamental renovar la política en el sentido de terminar con las castas políticas. Y hoy los dos espacios que representan a los partidos tradicionales, aunque no están como partidos tradicionales, pero que los representan, siguen estando muy presentes y siendo parte de esa casta. Justamente hablamos un poco acerca de la realidad de los partidos tradicionales, una realidad totalmente distinta a años anteriores. ¿Existen los partidos tradicionales? Me parece que se van como transformando los espacios políticos. El radicalismo hoy no va como radicalismo, sino como Cambiemos, pero siguen representando lo mismo en la provincia y representan en todo caso la continuidad de lo que representa el gobierno nacional. Un gobierno que heredó, ¿sí? Un país heredó. Digo, tampoco es que nadie fue a buscarlo a la casa y decirle, por favor, Mauricio, venía a gobernarnos. Digo, se postuló como presidente haciendo una serie de promesas, entre las cuales estaba pobreza cero. ¿Se acuerdan de la pobreza cero? Bueno, esa pobreza cero que en realidad profundizaron, agarraron un país
con una pobreza enorme, un país que había crecido durante 10 años a tasa china y que se fue teniendo un 30% de pobres, y lo que hicieron fue profundizar la pobreza. No solo no terminaron con la pobreza, nadie pensaba que en 2 años iban a llegar a la pobreza cero, aunque era lo que ellos prometían, sino que la profundizaron. Cuando hubo que reconvertir la matriz impositiva, lo que hicieron fue maquillar un poco, sacarla a los pobres y darle a los ricos. ¿Cómo o qué lectura se hace de esta alianza Stolbizer, Massa para las nacionales ahora de agosto y de octubre? Bueno, no son nacionales. Stolbizer Massa es un frente que está en la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, no son, aparte hay alianzas, distintas alianzas en distintas alianzas en distintos distritos. Nosotros no estamos en el Frente País en la provincia de Buenos Aires, sí estamos con el Frente Renovador en otros distritos, como en la provincia de Chaco, como en la ciudad de Buenos Aires, de donde soy dirigente. ¿Por qué? Porque creo que la política se tiene que ir reacomodando. Y esto, me parece que tenemos que... ¿Esto le cae bien a la gente, este tipo de reacomodamiento? Yo creo que en un punto la gente lo que exige es que nos empecemos a poner de acuerdo, o sea, que no existe más la posibilidad de tener partidos fuertes como los que estábamos acostumbrados en el siglo pasado. Digo, porque cuando hablamos de la gente en global, hablamos de la gente en clave de futuro, ¿no? Y en un mundo diverso es imposible pensar que un partido pueda dirigir el destino de un país. ¿Esto se hace en frentes o no se hace? Digo, y hay distintas salidas, en el mundo hay distintas salidas. Algunos buscan por fuera de la política y aparecen caudillos fuertes, y ahí tenés la realidad de Trump en Estados Unidos, ¿no? Un caudillo de la derecha más conservadora, machista, recalcitrante. Bueno, eso es una expresión por fuera de la política, y yo creo que el descrimiento de la gente en la política, para unir un poco las dos, la primera pregunta que hiciste con esta, sí, tiene que ver con que el Estado no le dio respuesta a la sociedad. Y lo que tenemos que buscar, cómo darle respuesta a la sociedad, somos desde distintos espacios políticos empezar a ponernos de acuerdo y amalgamar miradas sobre problemas que vemos todos. La seguridad, la inflación. Creo que esos son problemas que tenemos todos, que tienen, digamos, sobre todo, digo, el que por ahí hay alguno que no le interesa la inflación, que son los que la generan porque viven de la inflación. Digo, pero a los que van al supermercado, los que tienen que comprar un kilo de asado, los que tienen que comprar un litro de leche a 30 pesos, esos sí les interesa la inflación. Y a esos y a esas la respuesta se la tenemos que dar desde la política, y para eso hace falta muchos, que vengamos de distintos espacios, porque no existe más el mundo de un partido único. Diputado, hablaba un poco de una campaña intensa. ¿Qué pide la gente y qué se puede revertir desde un ámbito legislativo? Usted tiene mucha experiencia en ese sentido. Digo, porque aparentemente todo pasa por el Ejecutivo. ¿Y el Legislativo? Mirá, nosotros, como siempre digo, para lo que estamos hace unos años en la función pública, la mejor carta de presentación es el trabajo, que es lo que hicimos. Y nosotros hemos presentado 400 proyectos de leyes y 200 leyes efectivamente sancionadas, ¿no? Desde el bloque Libres del Sur, algunas en coautoría con otros bloques, ¿no? Ley de seguridad provincial, todo el esquema que tiene que ver con la constitución de los centros de asistencia en adicciones. Las mujeres hoy, Miguel, que son trabajadoras estatales, tienen 6 meses de licencia por maternidad. Fue la segunda provincia en la República Argentina que tuvo la extensión de licencia de 3 a 6 meses, autoría del bloque Libre del Sur, la modificación de esos 4 estatutos. Todo el 70-80% de la legislación de las 14 leyes, 10 de protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia, autoría nuestra. Se puede trabajar desde la legislatura, pero hay que fijar una agenda de prioridades con la colaboración del Poder Ejecutivo. Progresistas hoy plantean la agenda algo que no está planteado en ninguna de las otras plataformas. Respuesta urgente al hambre creciente que hay en la población infantil en la provincia. Hoy vos tenés registro de motos, tenés registro de autos, tenés registro de casa, pero no tenemos un registro de niños y niñas en condiciones de malnutrición y desnutrición, salvo la que hacen las organizaciones sociales como Barrio de Pie en determinadas áreas de la provincia del Chaco. El viejo Perrando se está cayendo a pedazos, ¿no? El viejo pediátrico. Hay que transformarlo en un centro cabecera de asistencia en adicciones para ordenar todo el sistema en las regiones sanitarias de nuestra provincia. Hoy no se enfrenta a la droga como se la debe enfrentar. Hay que enfrentarla educando en la prevención del consumo de estupefacientes y asistiendo sanitariamente a nuestra juventud.
Y por supuesto, para eso hace falta una herramienta que es la concertación. ¿Quién habla de esto que hablaba Victoria Donda recién? ¿Cuántas veces hablamos y tenemos una ley que establece la necesidad de concertar políticas? ¿Hasta cuándo, digamos, cuánto vamos a demorar para crear ese espacio común donde hablemos de la salida de la pobreza en el Chaco, donde hablemos de cómo enfrentar a la droga, que debatamos los mecanismos de seguridad más cercanos a la gente? Esas son las propuestas que nos diferencian a nosotros de progresistas y por las cuales consideramos que este nivel de apatía que hay hoy, ¿no? Que hizo, te cuento el dato, que 110.000 que lo habían votado al Frente Chaco Merece Más en las PASO de hace 2 años no lo votaron, no fueron a votar, que 70.000 que votaron al radicalismo hace 2 años en la PASO no lo fueron a votar, que 80.000 que habían votado por el Frente Renovador no lo fueron a votar. Bueno, ahí en esas 270.000 personas está, yo te podría decir, la esperanza nuestra de que en ese boca a boca, en ese casa por casa, podamos revertir no solo la baja participación en las urnas, sino evidentemente la posibilidad de que otra fuerza política alumbre acá en la provincia del Chaco luego el 23 de julio. Diputada, ¿cómo ve la realidad nacional? Mal. Veo un país que tiene que definir la próxima composición del Congreso de la Nación, que en definitiva va a terminar siendo, a veces se subestima, ¿no?, lo que se hace en los órganos colegiados, sí, pero de ahí es de donde salen las leyes que después aplica o no el Ejecutivo, porque es cierto que desde la bancada de Libres del Sur, acá en Chaco, nacionalmente, tratamos de llevar adelante los mejores proyectos de ley que se conviertan en ley, pero después pueden no aplicarse. Yo con mucho orgullo puedo decir que Libres del Sur es la fuerza política que ha peleado y ha participado por la sanción de la ley de prevención y erradicación de la violencia de género. Pero también tengo que decir que lamentablemente ni el gobierno anterior ni este gobierno nacional pone la plata que tiene que poner en el Consejo Nacional de la Mujer para que esa ley efectivamente se aplique. Ahora, esas leyes hay que tenerlas. Es muy necesario tenerlas y también es muy necesario tener en el Congreso, en la legislatura, órganos de contralor del Ejecutivo. Cuando las legislaturas, cuando los cuerpos colegiados terminan en manos de una mayoría automática que responde al color del partido del Ejecutivo, termina siendo una democracia donde la construcción es muy difícil, porque no hay quien controle. Bueno, ya nos ha pasado en este país donde el Congreso parecía poco menos que una escribanía. Hoy no es una escribanía, pero tenemos que pelear para mantener esta pluralidad que existe, pluralidad de voces, para mejorar las leyes que salen de esos órganos colegiados. Como veo nacionalmente, creo que el país tiene que definir qué tipo de, qué tipo de sociedad queremos ser. Si queremos ser una sociedad ciega, que se tapa los ojos y decidimos afiliarnos todos al club de los roban pero hacen, que eres el gobierno que pasó, roban pero hacían. Digo, hay gente que parece que quiere eso. A nosotros eso no nos gusta. Tampoco queremos ser del club de los, porque estos, digo, si hay una diferencia entre el gobierno anterior y este, es que ellos tienen, como parecen, mejores modales. Entonces ya no son corruptos, es gente con conflicto de intereses. Entonces, o eras del club del robo pero hacen, o del club de los ricos con conflictos de intereses. Bueno, nosotros no somos de ninguno de esos dos clubes y creo realmente que la única grieta no está entre ellos dos. Ellos dos son parte de lo mismo porque responden a lo mismo. La grieta está entre ellos, que defienden a los empresariados, a los que tienen más plata, y la gente. Diputado, por último, ¿qué espera para el domingo? ¿Qué le dice a la gente? Bueno, a la gente le digo que pese digamos, a esta bronca que tiene, ¿no?, que llevó a que 500.000 de chaqueños no fueran, ¿no?, en un acontecimiento inédito en la historia política institucional de la provincia, a votar el último 4 de junio, que vaya a votar, que concurra el 23 de julio, que no votar es convalidar lo que está pasando ahora, esto que decía Victoria, respecto a la imagen de la gente de que el Estado no funciona para la gente, ¿no? No funciona para brindarle, garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, ¿no? Entonces, es importante que si hay que castigar a alguien con el voto, bueno, que se castigue a los que generaron este cuadro de situación y que se le dé una oportunidad a los que desde la lista 654 progresista venimos a plantear un verdadero cambio en la provincia del Chaco.
Diputada, muchas gracias por la visita. Gracias por invitarnos. Diputado, muchas gracias. Nos vemos el domingo. No, gracias, Miguel. Para volver a ver, 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.